Muy buenos días. Qué bueno, ¿cierto? Realmente deben ser muy buenos días para que cada uno de nosotros estemos afirmando la obra de Dios en nuestras vidas. De nuevo, aquí con ustedes, espero estén ya listos, ¿cierto? Para iniciar este tiempo de alabanza, de adoración al Señor y aún oír su palabra. Vamos terminando este mes de agosto ya y próximamente nuestro mes de septiembre. Anímate. Yo te invito a los que están allá, ¿cierto? Detrás de las cámaras, que te animes, que estés dispuesta a conocer más del Señor y aún los que conocen del Señor estemos más apegados a Él. Bueno, yo creo que ya estás tú listo también. Estás bien ubicado, ¿cierto? Y ya tienes la palabra del Señor en tus manos, ¿cierto? La Biblia. Entonces vayamos con ella al libro de los Salmos y vayamos al Salmo 15, del versículo 1 al 5. Este salmo trae como título El que habitará en el monte del Dios Santo. Yo te invito entonces a que lo abras y estemos listos, prestos ya a estudiar la palabra, porque con ella vamos a orar. A la 1, a las 2 y a las 3. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que, aun jurando en daño suyo, no es por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Hoy es esa pregunta. ¿Quién habitará en tu tabernáculo, en el monte santo del Señor? Quiero que allí te hagas tú también esa pregunta, como el salmista la hacía. ¿Quién habitará? La palabra de Dios nos da la respuesta, ¿cierto? Hablar la verdad, no hacer engaño, hacerle bien al prójimo, no colocar nuestro dinero a usura. Entonces, ¿estás listo para decirle al Señor que eres ese hombre o esa mujer que puede entrar al tabernáculo del Señor? Pero no te desanimes si no eres así o nos falta un poquito, ¿cierto? Para hacer, yo te invito a que le pidamos a nuestro buen Dios que nos permita llegar, ¿cierto? A esa estatura de Cristo y ser como Él es, a esa imagen perfecta que Él prometió que va a hacerlo contigo y conmigo. Es un proceso, recuerda, es un proceso, no una perfección. Y en ese proceso andamos tú y yo. Vamos entonces a inclinar nuestro rostro y vamos a darle gracias al Señor. Ya sabemos y hemos oído de noticias, ¿cierto?, de familiares que han fallecido. Estamos orando para que la fortaleza del Señor y la paz estén en sus corazones y sigamos adelante llevando la palabra, porque la única esperanza ante la muerte es esa esperanza de resurrección, la eternidad. Yo te invito allí que oremos, inclinemos nuestro rostro, le demos gracias al Señor y que nos permita a Él hacer mujeres y hombres conforme al deseo del corazón de Dios. Muy bien. Amado Padre, queremos darte gracias en este día que nos das de vida. Gracias, Señor, por lo que oímos, por lo que acontece cada día, Señor, por las noticias. Pero, Señor, sabemos que eres tú el que sobrepasa todo entendimiento y sobrepasas la paz, Señor, que das a cada familia, Señor. Hoy queremos colocarte, Señor, nuestra propia vida. Yo te invito a que coloques tu vida y le hagas esta pregunta y te la hagas a ti mismo. Señor, ¿quién morará en tu monte santo? Estaremos dignos, Señor, de entrar a tu presencia. Pues si tú tienes a Jesús, esa es una buena garantía de que Cristo está en tu vida. Lo demás nos toca perfeccionarnos, trabajarlo. Como dice el salmista, hablar la verdad en nuestro corazón. No tener una lengua calumniosa,
admitir, oh Dios, aquello que hacemos mal, pero aún cambiar. Dice también que andemos en integridad, que hagamos la justicia, que hagamos el bien al vecino, que no demos, Señor, nuestro dinero a usura y que aún, Señor, no hagamos mal a nadie. Gracias, Señor, porque estas cosas de este Salmo 15 son las que representan el saber que aún no resbalaremos. Y si resbalaremos, Señor, dice tu palabra, que está el arrepentimiento de ir a tu presencia, oh Dios, y en tu fortaleza, con tu Santo Espíritu, nos vas a permitir volver a iniciar, porque somos esa obra que Jesús debe comenzar y terminar a la perfección. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a estar todos los días, Señor, haciendo lo bueno delante de los que están a nuestro lado y delante de nuestro buen Dios, para estar allí en ese tabernáculo santo. Esa es la invitación de esta semana, que tú y yo entremos a ese tabernáculo y podamos hacer las cosas que realmente la palabra de Dios nos exige. Hoy te damos gracias, amado Dios, por tu palabra y permíteme cada día meditar en ella. Te damos la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, entonces vamos a este tiempo de alabar al Señor, de glorificarle, de darle a Él la exaltación de ser nuestro Señor y nuestro Salvador. Sí, 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 Señor. Es bueno alabar tu nombre, Jesús, precioso. Este es el lugar de tu alabanza, Señor. Nos hemos reunido para declararte a ti, Jesús. Puedes alabar, oh Señor, nombre, darte gloria, honra y honor. Siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Vamos. Bueno es alabar al Señor, hombre, darte gloria, honra y honor. Siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno. Bueno es alabar al Señor, hombre, darte gloria, honra y honor. Siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Te alabaré. Oh sí, Señor, me gozaré en ti. Porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú,
fuerte soy, diga el justo limpio soy, diga el pobre rico soy por la sangre de Cristo, diga el triste alegre estoy, y el enfermo sano soy, el atado libre estoy por la sangre de Cristo. En la cruz están lavados mis pecados, derrotado ya no estoy. Cristo me ha entregado la victoria y la razón de vivir. Y ahora sé que no tengo el poder para derrotar las tinieblas de maldad. Por la sangre de Cristo, libre soy, he vencido. Diga el débil, fuerte soy, diga el justo limpio soy, diga el pobre rico soy por la sangre de Cristo, diga el triste alegre estoy, y el enfermo sano soy, el atado libre estoy por la sangre de Cristo. En la cruz están lavados mis pecados, derrotado ya no estoy. Cristo me ha entregado la victoria y la razón de vivir. Y ahora sé que yo tengo el poder para derrotar las tinieblas de maldad. Por la sangre de Cristo, libre soy, he vencido. Por la sangre de Cristo, libre soy, he vencido, he vencido, he vencido, he vencido, he vencido. Oh sí, hemos vencido por la sangre. Bien, hemos alabado al Señor, ¿cierto? Con gozo, a pesar de todo lo que estamos viviendo. Bueno, porque grandes son sus obras, ¿cierto? Decía la canción. Tú eres una obra de Dios y maestra. Nadie hay igual como tú. Yo te invito a que siempre le des gracias al Señor. Acuérdate de nuestro reto, ¿cierto? Dar gracias a Dios por todo. Y esa sangre de Cristo siempre derramada por ti y por mí. Es maravilloso reconocer que aún la sangre de Cristo nos liberta, nos sana y nos provee. Bueno, yo te invito a los que están allá detrás de cámara, ¿cierto? A los que nos visitan por primera vez. Allí hay una descripción, ¿cierto? En el video que tú puedes darle, o un link puedes darle ahí, y mandarnos tus datos, ¿cierto? Queremos tener tus datos para recordarte de algún seminario, de alguna actividad que tengamos. O si no, también puedes escribir tus conceptos que deseas, tus preguntas, o también un motivo de oración. Estamos orando, ¿cierto? Por todo esto que sucede y que aún tenemos necesidad de orar. Por mucha provisión, mucho cuidado del Señor, por tantas cosas que necesitamos, allí puedes escribirlo. Cualquier comentario, con mucho gusto daremos respuesta a ello. Muy bien, vamos entonces a nuestros anuncios de este domingo. Ya esta semana vienen los quinceañeros. Si tú también estás allí en casa y estás de cumpleaños, dale gracias al Señor por tu cumpleaños, ¿cierto? Aunque no te tengamos en nuestra lista, pero nos puedes escribir para el mes que viene, septiembre, octubre y noviembre. Y aún diciembre, ¿cierto?
Entonces, nuestros quinceañeros de esta semana son: el 24 está Estefanía Prada, nuestra hija menor, que está en Medellín. El 28 está Eulalia, nuestra querida Eulalia Gómez, va de nuevo de cumple. El 29, Juan Pablo Díaz. El 31, Luisa Fernanda Peña. Desde aquí un abracito, Luisa. Y el 31, Rubén Patillo. Rubén, el Señor se siga manifestando, ¿cierto?, con poder en su vida y a través de usted en su esposa. Muy bien. Les anunciamos entonces que el próximo miércoles 26 de agosto es nuestra última sección de las finanzas, ¿cierto? Los talleres que estamos aprendiendo de finanzas. Cómo ordenar tus finanzas, ¿cierto? Desde el miércoles hemos terminado. Y el viernes 28, este viernes 28, mira, ya se terminó el mes corriendo, ¿cierto? Tenemos nuestra vigilia. Te invitamos para que te unas a nosotros en tiempo de oración, tiempo de clamarle al Señor, de pedirle al Señor su misericordia, el favor de Él sobre nuestras vidas. Entonces tendremos allí ese tiempo de oración y de clamarle a nuestro buen Dios. Bueno, entonces allí están, ¿cierto? Las demás actividades de la semana están programadas para que te entusiasme y seguimos estudiando y conociendo más de nuestro buen Dios. Entonces, sin más preámbulo, vamos a orar, a entrar a la palabra de Dios, a que esa palabra sazone hoy nuestra vida, llegue a nuestro corazón y en nuestro corazón haga cosas maravillosas. Primero, de confiar en Él, de creer en Él y después ver los milagros, las señales y los prodigios. Yo te invito a que allí inclinemos nuestro rostro y oremos para que pasemos a la adoración, ¿cierto? Y a esa palabra que Dios tiene para ti, para mí esta mañana. Yo te invito allí que le des gracias al Señor por el que está a tu lado. Gracias por esta semana que viviste, por un regalo que Dios nos permitió, vida esta semana de agosto. Gracias porque puedes caminar. Gracias porque has podido comer. Gracias porque no te ha faltado nada. Dile, Señor, gracias. Gracias porque a pesar puedo sonreír, Señor. Gracias, Señor, porque puedo hacer muchas cosas. Gracias porque tengo familia. Gracias, Señor, porque si a la distancia también hay familia. Dile gracias. Muchísimas gracias, Padre. No nos cansaremos de darte la honra y la gloria a ti, oh Dios, que eres el mayor tesoro que tenemos en nuestro corazón. Por eso en esta mañana te pedimos que nos guardes, que queremos confiar en ti, que queremos disfrutar, Señor, de lo que tú nos das y que queremos hacer siempre el bien. Dile al Señor. Y con esa pregunta que hoy nos hacía el salmista, ¿quién entrará al tabernáculo del Señor? Aquel que hable la verdad, aquel que sea bueno con su prójimo, aquel que no haga mal, aquel que haga cosas realmente que le agraden al Señor. Dile al Señor que te capacite, que nos capacite a ti y a mí para hacer el bien todos los días de nuestra vida, que hablemos la verdad y que andemos en justicia y que podamos entrar a ese tabernáculo, a ese monte santo de la presencia del Señor, porque Él está en ti y en mí, pero lo perdemos esa presencia del Señor y queremos estar más y más con Él. Dile al Señor que en esta semana, terminando agosto, sea mucho más el conocimiento que tú adquieras de Él y puedas vivir a través de Él la vida abundante que Dios te quiere dar. Dale gracias a Dios. Dale gracias al Señor porque te has podido conectar. Dale gracias a Dios porque has oído el mensaje. Y aún dile, me dispongo para este mensaje, Señor, de tu palabra, para ver cómo provees, cómo sanas, cómo cuidas, cómo sustentas mi vida, Señor, y cómo puedo yo hacerlo con los demás. Señor, gracias a través de esta adoración, porque queremos clamar, Señor, porque cuando cantamos, oramos 2 veces. Te damos muchísimas gracias, amado Dios. Quedamos en tu compañía y quedamos, oh Dios,
bajo tu cuidado y tu protección. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Precioso Dios. No hay otro como tú, Señor. Señor, aquí estamos para adorarte, para exaltarte. Señor, reconocemos que no hay nadie como tú, y hoy te cantamos, cántalo conmigo. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. Jesús, Jesús, precioso Jesús. Hemos venido a mí.
conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cual buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. En gloria me veo. Cuanto más te conozco, Señor, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, Dios, cual buen alfarero. Quebrántame, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu, reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu, reflejar al mundo tu amor, reflejar al mundo tu amor, reflejar al mundo, reflejar al mundo tu amor. Sí, Señor, queremos ver la vida como la ves tú, Señor. Y la única manera de ver la vida es realmente entendiendo tu palabra y obedeciendo tu palabra. La única manera de reflejar tu amor al mundo, Señor oh Dios, es siendo verdaderos cristianos, verdaderamente convertidos, Señor, al evangelio del amor y del perdón, de la reconciliación, Señor. Estas cosas que tanto necesita en este tiempo la gente, Señor. ¿Cómo no glorificar? ¿Cómo no exaltar? ¿Cómo no agradecerte, Señor? El saber que viniste en nuestro rescate, viniste a salvarnos de una vida perdida, Señor. Estábamos confundidos en tinieblas y en oscuridad, y enviaste la luz para enseñarnos a ver la vida, Señor, para vivir la vida como tú quieres que la vivamos. Padre, yo te alabo y te bendigo en esta mañana por cada uno de mis hermanos, por cada una de estas familias que están conectadas, por cada una de estas personas que están solas allí, Señor. A esas mujeres cabeza de familia, Señor. A esos abuelitos, Señor oh Dios, que están solos. Te ruego que les visites a todos y cada uno de mis hermanos y mis hermanas. Que tu presencia les acompañe, que tu presencia les fortalezca, Señor. Que ellos se sientan pastoreados, Señor,
porque tú estás con ellos, Señor. Padre, hoy es un día de victoria y de poder, un día para glorificar y exaltar tu nombre. También, Señor, oramos por Rubén Darío Patiño, pero especialmente por su esposa Elda Durán, Señor, que sigue allí hospitalizada con el COVID-19. Hemos clamado y suplicado por su salud, Señor, por su sanidad, y sabemos que tú la amas profundamente y que tú extiendes tu gracia y tu poder y tu sanidad sobre su cuerpo. Igualmente, Señor, protégenos a todos, a niños, adultos, a jóvenes, Señor, porque los jóvenes, Señor, nos contaban esta semana un médico que las clínicas están llenas de jóvenes que se están muriendo por el COVID-19, Señor. Padre, gracias porque tú nos proteges y nos ayudas. Queremos consagrarte este tiempo y el mensaje que vamos a predicar para que tu Espíritu Santo ministre en la necesidad de cada persona. Que esto te glorifique, Padre, en todas las cosas, en el nombre de Jesús. Amén. Familia, buenos días. Qué bueno, qué alegría estar con ustedes de nuevo en sus casas, en sus hogares. Gracias por abrir sus puertas, por invitarnos a participar y a compartir la palabra de Dios. Qué bueno, nos alegra mucho. Y bueno, verles con los ojos de la fe, ver cómo están allí listos y preparados para recibir el mensaje. También queremos recordarles que este viernes tenemos una vigilia de intercesión, porque el pico de la pandemia está subiendo y estamos escuchando muertes de seres queridos, de amigos, de vecinos, y es cuando más necesitamos unir nuestra oración y mirar a Dios para que nos proteja y nos guarde. Y bueno, también el seminario, ya tenemos la última sección del seminario de finanzas. Qué tan importante es que tengamos esta última sección, que ya es como que la obra práctica de lo que hemos visto en estas 3 primeras secciones. Y qué importante, hemos estado con muy buena sintonía y queremos seguir conectados con ustedes. Y bueno, una vez más, gracias por sus diezmos. Está terminando agosto, hoy es 23 de agosto y bueno, se fue el mes, tenemos esta última semana y gracias por apoyarnos financieramente, gracias por hacernos llegar sus diezmos, sus ofrendas a través de los medios electrónicos, a través de medio físico, y queremos, gracias una vez más por su apoyo. Muy bien, hoy queremos hablarle de 3 cosas: que Dios provee, protege y dirige. Dígale al que está a su lado: Dios protege, Dios provee y Dios dirige. Pero yo quiero preguntarte a ti, ¿cierto? ¿Cuál camino vas a tomar? ¿Cuál de esas 3 palabras consideras la más importante? ¿Provee? ¿Solo Dios provee? ¿Solo Dios protege? ¿O Dios dirige? Y para eso vamos a leer el Salmo 23. El Salmo 23, que es un salmo de los más famosos que hay. Inclusive muchos desde niños lo saben de memoria. Y dice así la palabra de Dios: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa, en la presencia de Dios, moraré por largos días. Qué hermoso salmo. Este es un salmo espectacular y muchas personas hasta se lo saben de memoria. Y esto nos recuerda cómo Dios, a través de estas sencillas labores como la labor pastoril, pues trae grandes revelaciones y grandes verdades, realmente cosas importantes. Y la Biblia nos recuerda que David fue escogido por Dios como el segundo rey de Israel, para que gobernara a su pueblo. Pero ¿dónde estaba David cuando tenía más o menos 12, 13, 14, 15 años? Pues dice la palabra de Dios que su labor era pastor. Él pastoreaba las ovejas de su padre. Y desde allí Dios lo llamó para que en un futuro fuera el Dios de Israel.
Entonces, por medio de muchos salmos y canciones santas, David buscaba exaltar y glorificar a Dios por todo lo que había hecho, por todo lo que estaba haciendo y todo lo que él iba a hacer. Acabamos de Irma Teresa leer un salmo muy importante y muchas de las canciones que glorificamos a Dios por medio de ellas. Pero es interesante que por revelación del Espíritu Santo, David entendió que así como él era tan responsable por velar por el bienestar, por la protección de las ovejas de su padre, él entendió por revelación del Espíritu Santo que Dios es el pastor espiritual de todas las personas que quieran seguirle y obedecerle. Dios se ha ofrecido de muchas maneras. Y aquí David nos lo presenta como ese gran pastor, ¿cierto? Y si Dios es mi pastor, nada me faltará. Dios me protegerá y Dios proveerá. Entonces, por eso yo te invito a que en esta mañana lo primero que le debes decir al que está a tu lado, e inclusive a las personas que están ahí solas, que se sientan, tú le digas, Dios, Jehová Dios, es tu pastor, es mi pastor. Y tú y yo somos ovejas, ovejas del prado del Señor, del redil del Señor. Qué bueno. Entonces, ya que estamos hablando de las ovejas, pues recordemos que las ovejas son de los animales más indefensos y torpes que existen. Y por eso constantemente necesita de un pastor que le guíe, que la dirija, ¿cierto? Que le provea y que la proteja. Y a través de este salmo, entonces, David nos recuerda eso, que usted y yo somos ovejas, que somos del rebaño del Señor y la necesidad de ser de tres cosas: ser guiados, protegidos y que Dios nos provea. Ahora, una de las características de las ovejas es que es muy cegatona, no ve más allá de sus propias narices. Es más, si se aleja demasiado del rebaño, pues corre el peligro de perderse o de irse por un desfiladero, de fallecer o de alejarse tanto que las fieras pues la maten. Nosotros también, ¿cierto? Necesitamos de Dios. Para las ovejas, sus ojos son los ojos del pastor. El pastor vela por ellas, ve por ellas. Y es importante entonces en ese orden de ideas trabajar. Y es muy importante que Él vele por nosotros. Ahora decíamos, Señor, queremos ver la vida como la ves tú, Señor. Y eso necesitamos que Dios nos abra los ojos del entendimiento. Nosotros los hombres somos muy ciegos. Y la verdad es que no tenemos la capacidad de qué va a suceder, ni siquiera en 5 minutos. Puede que dentro de 5 o 10 minutos vaya a temblar y usted y yo no lo sepamos. Pero Dios sí lo sabe, ¿cierto? Y Dios con anticipación nos ayuda y nos protege. Él es el único que nos puede garantizar que podamos caminar por buenos caminos, por los caminos seguros. Y esa es la importancia de tener a Dios y sobre todo que nos conduzca a la eternidad. Entonces, otra característica de las ovejas es su oído. Es un oído tan sensible, lo tienen tan desarrollado, que tienen la capacidad de escuchar de mucha distancia. Es más, pueden diferenciar de 1000 voces la voz de su pastor. Pueden discernir y por eso solo atienden el llamado de su pastor. Nosotros no tenemos ese oído físico y menos el espiritual tan desarrollado. Y necesitamos sí discernir la voz de Dios. Para eso vino el Espíritu Santo, para ayudarnos a discernir la voz de Dios, de tantas voces que se escuchan en este tiempo, especialmente que podamos discernir la voz del diablo que constantemente llega a nuestra mente con mensajes negativos de destrucción, de muerte, de miedo, de escasez. Es más, lo que quiere es arrastrarnos por el camino que conduce al infierno, a ese desfiladero. Con esto vemos que cuando David usó la figura entonces de oveja para referirse a las personas, no lo hizo caprichosamente, sino que deliberadamente lo hizo para que nosotros reconociéramos la necesidad de Dios como pastor. Si tú a esta altura de tu vida no has podido reconocer la voz de Dios
y que Dios realmente es tu pastor, pues realmente este mensaje es para ti, porque vas a encontrar que Dios hoy te ofrece no solo provisión, no solo protección, sino también te ofrece, sobre todo lo más importante, dirección. Empecemos por lo más difícil. ¿Qué es lo más difícil de estas tres palabras? Pero yo les preguntaba al principio, ¿cuál de estas tres palabras escogió usted? Si la de provisión, la de protección o dirección. Y de las tres, la más difícil es la dirección. Entonces consideremos el primer punto, la dirección del pastor. La necesidad, porque nos vamos a dar cuenta que esto es determinante. Yo quiero preguntarte a ti, ¿quién dirige tu vida? ¿Por qué caminos estás transitando en esta vida? ¿Estás seguro de tu destino eterno? Esas son preguntas sumamente importantes, porque a veces nosotros no nos detenemos a pensar. David reconoció la necesidad de que Dios dirigiera su vida como un pastor, porque de eso va a depender, porque si yo atiendo la dirección de Dios y me dejo conducir por Dios, pues entonces Él me va a proveer y Él me va a proteger. Pero si yo no quiero seguir la dirección de Dios, si quiero seguir mi propia dirección, mi propio camino, pues tengo la posibilidad de fracasar. Muchos quieren que Dios les provea y que Dios les proteja, pero no quieren dejarse guiar, conducir por Dios. No quieren atender la voz de su palabra. No quieren obedecer ni someterse a Dios. Se puede considerar ovejas rebeldes. Hay personas que, sí, Señor, dame la provisión, Señor. Señor, protégenos de toda esta pandemia, pero no quieren que Dios los dirija. David declaraba que su alma necesitaba de dirección. Y yo te invito para que hoy reconozcas esa necesidad de que tu vida, tu alma, tu espíritu necesita de la dirección de Dios. De lo contrario, es posible que tomemos caminos equivocados y nos perdamos. Y eso es lo que ve a uno en la vida de muchas personas, que tomaron caminos equivocados, caminos de maldad, de violencia, y se perdieron. En el Salmo 63:1, David decía, otro salmo, decía, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Entonces, para no perdernos por estos caminos equivocados, Dios nos ofrece ¿qué? Dirección. Y yo reconozco la necesidad. Hace más de 34 años reconocí la necesidad de que Dios tomara y me enseñara y pudiera dar dirección a mi vida. Allí más adelante en el Salmo 95, el rey David, versículos 6 y 7 dice, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Dios, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Y vea lo que dice al final, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de sus manos, si oyere hoy su voz. ¿Estás oyendo la voz de Dios? ¿O estás oyendo la voz del enemigo? ¿O la voz del mundo? ¿O la voz de tus debilidades, de tus concupiscencias? ¿Cuántas voces estamos oyendo? Necesitamos oír la voz de Dios. El Señor Jesucristo también en su gran época, en su gran tiempo, vio la necesidad espiritual que tenía la gente, pues los vio como ovejas perdidas y desamparadas. Y ahí empezamos a ver, ¿cierto?, cómo Jesús se ofreció para ser nuestro pastor. En Mateo 9:35 al 36, dice la palabra, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y dice el 36, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Cuando no hay un pastor que dirija nuestras vidas, pues es natural que la gente experimente ¿qué? Temor, confusión y todas esas cosas. Y eso es lo que estamos viendo que está ocurriendo.
La gente, al no aceptar la dirección de Dios, pues no sabe para dónde va, qué camino tomar, no sabe para dónde ir. Y para muchas personas cualquier camino les sirve. El refrán popular, ¿cierto? Dice, ¿para dónde va Vicente? Y se responde, ¿para dónde va la gente? Y uno pregunta, ¿pero para dónde va la gente? Pues, y responde, no, pues ¿para dónde va Vicente? Todas las personas sin un pastor, sin dirección, están perdidas. En este mundo, en tinieblas, en este mundo de maldad, de violencia, sin pastor espiritual, sin Dios. Pero como Dios es grande en misericordia, entonces para solucionar esto, vino el Señor Jesucristo. Él se declaró como el pastor que había sido enviado por Dios para guiar a los creyentes a la luz de la verdad de su palabra, para sacarlos de la oscuridad y las tinieblas, de este mundo que solo sabes la maldad y la violencia. Allí en Juan, capítulo 10, versículos 7 y 8, la palabra de Dios dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron fueron ladrones y son salteadores, pero no lo oyeron las ovejas. Qué bueno cuando yo aprendo a discernir la voz de Dios para dar dirección y la puedo diferenciar de la voz del diablo. Si yo en mi mente escucho mensajes desagradables de pesimismo, de muerte, de enfermedad, de desgracia, de odio, de rencor, pues esas no son voces de Dios. Hay gente que atiende más la voz del diablo y del mundo y de sí mismo que la voz de Dios. Ahora, Jesús vino a rescatar, ¿cierto?, nuestras vidas de ese camino perdido. Y en Juan 10, versículo 11, declaró, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Escucha esta palabra, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor da su vida por sus ovejas. Ahora, Dios había profetizado por medio del profeta en el Antiguo Testamento que él personalmente, oiga muy bien, que él personalmente vendría a buscar a sus ovejas. Allí en Ezequiel, capítulo 34, 11 al 12, en la nueva versión Biblia viviente dice, pues el Señor Dios dice, yo personalmente buscaré y encontraré a mis ovejas. A cada una de ellas le daré mi atención. Yo seré como un pastor en medio de su rebaño. Yo encontraré a mis ovejas y las rescataré y las reuniré de todos los lugares donde fueron esparcidas en aquel día oscuro y nublado. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Que Jesús es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Él es el gran pastor que quiere conducir tu vida, que quiere regresarnos al Rey del Señor. Y eso es lo que David quiso siempre comunicar por medio de este salmo. Hay gente que se quedó en el salmo, muy bonito el salmo, qué hermoso el salmo, y lo saben de memoria, pero nunca lo relacionan con Jesús. Y sucede que esa palabra se hizo realidad en la vida de Jesús. El Señor dijo en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Escuche eso. Jesús decía, mis ovejas oyen mi voz. Tú eres la voz, tú eres la persona, el creyente que escucha la voz de Jesús. Porque luego dice, yo las conozco, pero lo más importante dice, y me siguen. O sea, en otras palabras, obedecen, aceptan la dirección de Dios. El Señor entonces no solo quiere que escuchemos su voz, sino que realmente sigamos sus caminos, que obedezcamos su palabra, que seamos hacedores de la palabra. Ahora, Dios lo había profetizado, ¿cierto? Por medio del profeta en Ezequiel 34:16, cuando dijo, yo buscaré a la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré y las apacentaré con justicia. Eso de engordada y fuerte tiene que hace referencia a las personas sumamente soberbias y orgullosas que no quieren atender la voz de Dios.
Y para esas personas que no quieren aceptar la dirección de Dios, ¿ves? Hay algo que de pronto la gente no ignora, y es que Dios como pastor se convierte en juez, ¿cierto? Que va a juzgar sus vidas. Y todo por no rechazar la voz de Jesús, por no atender la voz, el llamado de Dios. Entonces Dios nos está hablando de muchas otras ovejas que por su rebeldía no quieren atender la voz, ¿cierto?, del pastor, ni regresar al redil de Dios, sino que quieren vivir su vida a su manera, a su antojo, pero Dios dice en su palabra que las va a juzgar. Allí en Ezequiel 34:17 dice: mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que yo juzgo entre oveja y oveja, entre carnero y macho cabrío. Y aquí nos están hablando acerca del juicio final. Dice que Jesús va a apartar los salvos de los no salvos. Y eso, aquí hay un mensaje profético de Dios a través de este salmo. Y es que al final de los tiempos, nosotros podremos gozar de las bondades de Dios si atendemos la voz del Señor. Ahora, el Señor Jesús era consciente de que muchas personas todavía viven sin pastor y hace todo lo necesario para conducirlos al cielo. Allí en Juan 10:16 dijo Jesús: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Dios siempre está dando oportunidad para ser oveja del Señor, para entrar al redil del Señor. Dios, Jesús, como vimos, no se cansa de trabajar y trabajan en la salvación. Entonces, si usted cree no tener pastor espiritual y estar perdido en este mundo, o no estar seguro de ser del rebaño del Señor, o tomar otro camino, yo te invito para que en esta mañana atiendas la voz de Jesús. Dice que está tocando a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. El Señor Jesús vino a este mundo a rescatar tu vida y mi vida. Y yo te invito a que tú renueves tu fe, para que estés seguro de ser oveja del Señor, que pertenezcas al rebaño del Señor, para que el Señor siga siendo tu pastor y no se te convierta en juez. Yo te invito para que tú que estás allí por primera vez, puedas renovar tu fe en Dios a través de una sencilla oración de fe que dice así. Te invito a que la bajes a tu corazón y digas: Señor Jesucristo, yo creo que tú eres el pastor de pastores, que viniste al mundo a dirigir mi vida, a gobernar mi vida. Yo, como David, reconozco, mi alma te necesita, mi alma tiene sed de ti. Yo te abro las puertas de mi vida, yo atiendo tu voz para que entres y seas mi Señor, y seas mi salvador, y seas mi pastor, para que dirijas. Yo quiero caminar por tus caminos, quiero atender tu palabra y vivir conforme a ella. Gracias por perdonar mis pecados, Cristo Jesús, por morir en la cruz para vida eterna. Gracias por perdonar mis pecados y darme esta vida maravillosa que tú me das. Amén. El Señor como pastor no solo quiere guiarnos, sino, como dijimos al principio, quiere proveernos. Pero lo más crítico de todo es la dirección, pero también nos va a dar la protección. Y el segundo punto que quiero compartir con ustedes en esta mañana es la provisión del pastor. La provisión del pastor. Y cuando David consideraba la bondad de Dios, comprendió que no tenía motivos para temer que le fuera a faltar algo. En medio de las dificultades, Dios le iba a proveer. Por eso escribió allí en el Salmo: en lugares de delicados pastos me hará descansar. Y eso es lo que estamos buscando: provisión y descanso. Experimentar, ¿cierto? La provisión de Dios. Ahora, Dios lo había dicho con anticipación. Allí en Ezequiel 34, versículo 14, en la Nueva Versión Internacional dice: las haré pastar en los mejores pastos, y su aprisco estará en los montes altos de Israel. Allí descansarán en un buen lugar de pastoreo.
y se alimentarán de los mejores pastos de los montes de Israel. Dios quiere darte a ti y a mí los mejores pastos, la mejor provisión. Es increíble cómo la gente rechaza la provisión de Dios por no dejarse dirigir y terminan comiendo ajenjo y cualquier otra cantidad de cosas. Nos pasa como el hijo pródigo, que dejó de alimentarse de los manjares que tenía Dios en el palacio y se fue hasta comer comida de cerdos. Es increíble cómo la gente prefiere comer del mundo que comer de Dios. Ahora, cuando yo tengo a Jesús como pastor de mi vida, puedo decir con toda confianza que nada me faltará, porque eso es lo que tenemos que decir. No solo que Jehová es mi pastor, sino que Jesús es mi pastor. Él dijo, yo soy el gran pastor. Pues Él va a proveer para nuestras necesidades. Allí en Filipenses 4:19, en la Nueva Versión Internacional, el apóstol Pablo escribió, así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. Yo alabo a Dios, yo glorifico a Dios, yo creo en la palabra de Dios. Y si Jesucristo decidió proveernos, Él nos va a proveer. Si Dios decidió abrir las ventanas de los cielos y sobreabundar, Él va a sobreabundar. Entonces Dios, como buen pastor, nos garantiza que nos provee de alimento. Pero no solo el alimento físico, sino el alimento espiritual. Porque David estaba hablando no del alimento físico de la oveja, sino del alimento espiritual. No solo el material, sino el espiritual. Dios quiere lo mejor para cada uno de sus hijos y de sus hijas, y por eso nos lleva a los mejores lugares, a los mejores pastos. Entonces, lo primero que debemos hacer, como vimos, es conocer la voz de Jesús. Seguirle y obedecerle para dejarnos conducir a lugares de descanso, a los mejores pastizales. Jesús lo decía de esta manera en Juan 10, versículo 9 y 10. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Escuche eso, y hallará pastos, y hallará alimento. Y luego advierte, el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y destruir. En cambio, Jesús decía, yo he venido para que tengan vida y para la que tengan vida en abundancia. Siempre Dios tiene en abundancia y mucho más para darnos. Por lo tanto, Dios Padre no solo nos provee del pan material, que es la preocupación de cada día en estos tiempos, pero también el pan espiritual, que es lo más importante, su palabra. Por eso, si yo no acepto la dirección de Dios, ¿cómo voy a acatar la palabra de Dios? Va a ser imposible. En cambio, para los verdaderos hijos de Dios, para las verdaderas ovejas, vivimos sumamente agradecidos, contentos con todo lo que Dios nos da. Disfrutamos lo mucho, lo poco. Disfrutamos de ese pasto delicado y delicioso. Aunque cuando se tenga poca o sea poca la provisión, sin embargo, estamos siempre agradecidos y contentos con lo que tenemos. El apóstol Pablo, cuando le escribió a su discípulo Timoteo, en 1 Timoteo 6:6-8, le recordaba eso. Mira, Timoteo, te recuerdo que siempre tienes que estar agradecido y contento. Allí dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Y yo te invito para que, como David, ojalá componga salmos de alabanza, de agradecimiento, de reconocimiento. Ahora, si tú no eres músico y compositor, pues lee esos salmos en voz alta, como el Salmo 23, donde le damos las gracias a Dios por todo. El mismo David, en el Salmo 37, versículo 16, escribió, mejor es lo poco del justo que la riqueza de muchos pecadores. Escuche eso, mejor es lo poco del justo que la riqueza de muchos pecadores. ¿De qué vale tener mucho si al final la gente se va para el infierno? Sí, en el mundo tuvieron pan material, pero les faltó el pan espiritual.
se dejaron arrastrar por el enemigo, se dejaron confundir, cogieron el camino equivocado, el camino ancho que conduce a la perdición. Entraron por la puerta ancha. En cambio, aquellos que hemos decidido el camino del Señor, la puerta estrecha, dice que se nos garantiza el cielo y la vida eterna. Ahora, ¿que Dios tiene el poder de convertir la adversidad en grandes oportunidades? Claro que sí. ¿De bendecirnos? Claro que sí. Dios hace que todos los creyentes podamos tener paz y vivir contentos y agradecidos con cualquiera que sea nuestra situación. Dios ha prometido calmar la sed del alma. Por eso David decía, mi alma tiene sed de ti. Mi alma te anhela. Y él decía, alimenta, ¿cierto?, mi vida con tu verdad. Por eso David decía allí en el Salmo, junto a aguas de reposo me pastoreará. Y esto me recuerda otro Salmo de David, el Salmo 63:1. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Para David, Dios era su proveedor, pero antes de ser su proveedor, era su pastor, era su director quien dirigía sus vidas. La mujer samaritana, más que el agua física con que buscaba saciar su sed, realmente Jesús descubrió que la verdadera necesidad de la mujer samaritana era saciar su sed de amor. Porque nos dice la palabra que 5 maridos había tenido, 5, y ni siquiera el sexto realmente podía satisfacer su necesidad de amor. En Juan 4:14 dice la palabra, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y a mí siempre me llama la atención esa parte. ¿Cómo es posible que una mujer que no tenía cómo saciar su necesidad de amor, Jesús no solo iba a satisfacerla, sino que la iba a convertir en una fuente de amor para otros? Y eso es lo que Dios quiere, que como ovejas de su rebaño, que siendo pastoreados por el Señor, siendo dirigidos y siendo provistos de los mejores pastos, nos hacemos del amor de Dios para dar amor a los demás. Hay gente tan sola en este mundo, hay gente tan sumamente sola y seca, necesitada del amor de Dios. Por eso Jesús hoy te ofrece saciar tu necesidad, saciarla con la fuente inagotable del amor de Dios. Ese es el verdadero pasto, el verdadero alimento que necesitamos, con el cual debemos alimentarnos. Podemos decir que no solo del pasto material vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús quiere proveernos de aguas de reposo y de compasión para saciar nuestra sed espiritual. Y allí en Juan 7, versículo 37 al 38, dice que en el último gran día de la fiesta de la Pascua, Jesús se puso en pie y dijo en voz alta diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si ese es tu caso, tú que estás escuchando este mensaje, si estás como en un desierto, estás seco de amor, estás necesitado, pues el Señor Jesús te ofrece saciar esa necesidad si eres oveja del redil del Señor. Ahí dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Oiga, vas a ser un manantial de vida, un río de amor. Y eso es importante cuando dejamos que Dios sea mi pastor. Pero más que pastor, entender que Él debe dirigir mi vida y proveer. A David seguramente le tocó buscar muchas veces, recorrer muchos caminos para encontrar buenos pastos, para poder garantizar la provisión para sus ovejas. Pero él lo hacía porque quería ofrecer ¿qué? Lo mejor y no quería que sus ovejas experimentaran hambre. Dios, ¿cierto? Como pastor del pueblo de Israel, viéndolo en el desierto, descendió maná del cielo para saciar su necesidad. Pero ese no era el problema era saciar, ¿cierto? Su alma. Y eso es lo que fue que el pueblo de Dios
como ovejas, como rebaño rebelde no aceptó. Siempre fueron rebeldes a la voz de Dios y terminaron haciendo lo malo. Jesús también dice que multiplicó los peces y los panes y sació a una multitud de más de 5,000 personas. Pero Jesús mismo dijo, ustedes no me buscan porque realmente yo soy el verdadero pastor espiritual, sino porque realmente quieren comer gratis. Qué tristeza cuando solo buscamos a Dios por ese interés material y no por el alimento que espiritual. Como David debemos atender que Dios, como pastor, no solo nos guía, sino también se preocupa por proveernos para que no nos falte nada, para que tengamos en abundancia. Debemos confiar en que Dios nos proveerá de todo lo necesario mientras obedezcamos su voz, mientras sigamos sus caminos, mientras obedezcamos su palabra. Ahora, ya dijimos, eran 3 palabras. Era dirigir, proveer, y falta la tercera, proteger. Y yo creo que si algo estamos necesitando en este tiempo es protección. Y ese es el tercer punto que quiero compartir con ustedes, la protección del pastor. Y David declaró allí en el Salmo 23, aunque pase por valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Aunque pase por valle de la pandemia y por tanta muerte desastrosa, no vamos a temer mal alguno. Ahora, ¿de dónde sacó David esta ilustración o esta declaración? Pues había pasado por muchos valles, seguramente de mucho peligro, de muerte, expuesto a ladrones, a fieras, pero estaba seguro de que Dios lo libraría de ellos como lo hizo cuando se enfrentó con Goliat. Pues desde que era pastor siempre experimentó la compañía de Dios. Siempre Dios estaba con él. Y por eso allí en 1 Samuel capítulo 17, versículo 37, dice, añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de las manos de este filisteo. Yo siento que Dios me protege de esas fieras, las fieras de la pandemia, las fieras de la muerte, de la escasez y de esas cosas. Entonces, cada vez que tenía que dirigir las ovejas y proveerles buenos pastos, pues tuvo que enfrentar todos esos peligros. Tuvo que enfrentar desfiladeros y fieras que ponían en riesgo las ovejas, pero él siempre estaba dispuesto a defenderlas. David, por revelación del Espíritu Santo, entendió que realmente quien le protegía de todo mal, de todo peligro, era Dios, que era su pastor, que él lo guiaba. Dios, como buen pastor, siempre está dispuesto a defendernos de tanta maldad y de tanta situación de muerte. Y en esas situaciones de peligro es cuando más necesitamos la protección de Dios. Pero recuerden, primero, si aceptamos la dirección de Dios. Era camino a buscar la provisión que había que enfrentar todos estos peligros. Y ahí aparecía la protección de Dios. Pero solo aquellos que quieren aceptar la dirección y seguir sus caminos se ven privilegiados y protegidos por Dios. Pero los que no quieran hacerlo, pues van a ser expuestos. Dígame, ¿con qué se protegerán? ¿Echará que las casas, los bienes, el dinero los va a proteger? En este tiempo el único que nos puede proteger Dios de un virus que nadie ve y que se está llevando a todo el mundo por delante. David entendió que la única manera de proteger su vida de tantos peligros, sufrimientos y aún de la misma muerte tenía que obedecer la voz de su pastor, que nos señala a través de su palabra. Ahora, Jesús, como nuestro buen pastor, dice que dio su vida, entregó su vida en defensa nuestra. Él vino a protegernos, ¿cierto? De los caminos, ¿cierto? Que conducen al infierno. Y más bien nos ofrece el camino que lleva al cielo. En Juan 14:6. En la Nueva Biblia Viva dice, Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Eso es seguir los caminos de Dios. Esa es la verdadera protección.
Ahora decíamos que cuando una oveja se iba a poner depiladero o se quebraba una pernita, él se la ponía encima y la sanaba, la liberaba, la restauraba. Entonces, cuando nosotros decidimos seguir por los caminos de Jesús, estamos bajo la cobertura de Dios, ¿cierto? Bajo la protección de Dios. Y ese es el camino de la obediencia. Es la mejor decisión para ir protegidos, de poder caminar por las sendas peligrosas de esta vida. Sabemos que no es fácil. Nuestra tendencia como ovejas cegatonas y rebeldes es seguir nuestros propios caminos y no los caminos de Dios. Y por eso, pues mucha gente lamentablemente muere no solo físicamente, sino espiritualmente. Jesús vino a rescatarnos. Vino para deshacer las obras del diablo. Vino para devolvernos al redil Señor, para liberarnos de las tinieblas y sanarnos de toda enfermedad. Eso vino Jesús. Por eso dice que cuando vino a predicar, vio a la gente desamparada sin pastor. Y la gente estaba enferma. Y la gente estaba desamparada y desesperada y llena de miedo y de temor. Así como David confiaba en que Dios le dirigía, le proveía y protegía, también creía que Dios le confortaba en los tiempos difíciles y de aquellos tiempos de angustia. Por eso dijo, ciertamente la bondad y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y eso es lo que yo quiero. Y eso es lo que yo he visto. Yo he visto la bondad de Dios. He visto la misericordia de Dios. Nunca me han faltado. Siempre Dios ha estado allí pendiente de mis necesidades. Por eso entonces, ¿cómo es que empieza el Salmo? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor. Y como pastor quiere dirigir mi vida. Como pastor me proveerá, pero también me va a proteger. Entonces, si yo no me dejo dirigir por el pastor, por Jesús de Nazaret, pues no va a haber provisión y no va a haber protección. Jesús también prometió dirigirnos, proveernos y protegernos. Por eso dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. En Mateo 28:20 dice, he aquí que yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y eso es lo más hermoso, cuando yo entiendo que Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Qué podemos entonces concluir, familia? Todos queremos que Dios nos provea. Esa fue de pronto la primera palabra que tú escogiste. Para ti la más importante es la provisión. O de pronto algunos escogieron la palabra proteger. Uy, claro, necesitamos proteger. Pero yo creo que la menos escogida fue la dirección. Y nos damos cuenta que es fundamental. Si yo no permito que Dios dirija mi vida como pastor, que guíe, que yo escuche, que yo obedezca su voz, pues nunca Dios me va a llevar a la provisión y menos me va a proteger. Dios quiere pastorear nuestras vidas, pero eso implica que como ovejas debemos obedecer. Debemos atender la voz de Jesús. Mis ovejas, yo conozco mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Estás dispuesto a seguir a Jesús? ¿O solo quieres que Dios te provea? Hay otros que dicen, no, quiero que me provee y me proteja. Yo te invito a que agregues en esta mañana, yo quiero que Dios me dirija. Dile que está a tu lado. Dios es pastor de pastores, Él es nuestro pastor. Y tú y yo somos ovejas, pero necesitamos seguir a Jesús. Necesitamos oír su voz y obedecer su palabra. Como personas, somos muy ciegos y tenemos la necesidad de ser guiados, de ser dirigidos, de ser encaminados por los caminos de Dios. De lo contrario, corremos el peligro de perecer, no solo en esta vida, sino perder la vida eterna, tu destino. Por eso, ¿cuál camino vas a tomar? ¿Qué voz estás escuchando? ¿La voz de Dios? ¿La voz de Jesús? Dios vino en forma personal a través de nuestro Señor Jesucristo, cumpliendo su promesa para ser nuestro pastor. Dijo, yo personalmente iré a buscarlas, las iré y las rescataré. Pero dice, pero hay otras ovejas que realmente no quieren atender la voz y me convertiré en juez de ellas. David declaró
que Jehová Dios es nuestro pastor y que por lo tanto nada nos va a faltar. Pero para que eso se haga realidad, necesitamos primero que Él dirija nuestras vidas, que Él gobierne nuestras vidas. Y yo te invito para que en esta mañana oremos a Dios y que este salmo sea renovado en tu vida, tenga una nueva interpretación. Y porque esas tres palabras están allí implícitas: la dirección, la provisión y la protección. Yo te invito para que oremos a Dios. Padre de la gloria, Dios del cielo, qué hermoso canto, qué hermoso salmo, el Salmo 23. Señor, esto nos recuerda, Señor, esa labor pastoril. Señor, todo el esfuerzo que hacía ese pastor, Señor, oh Dios, por sacar a esas ovejas, Señor, cada día y conducirlas, Señor, por caminos peligrosos, por caminos de muerte, porque ahí estaban las fieras, ahí estaba el león, ahí estaba el oso. La palabra nos advierte que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. La fiera más peligrosa que tenemos que enfrentar en este tiempo es al diablo, a Satanás. Y por eso hoy David nos invita a tres cosas: a que Dios es nuestro proveedor, es nuestro protector. Pero algo que yo te invito a que rescates de este salmo es lo más fundamental, lo más importante: su dirección. Porque si no seguimos al pastor, si no atendemos su voz, si no obedecemos su palabra, pues no habrá forma de que Él provea y que Él proteja. Quedamos desprovistos, pasaremos por necesidades, pasaremos por peligros de muerte y no tendremos. Y más bien Dios se convertirá en nuestro juez, ya no en nuestro pastor. Hoy Jesús te dice que quiere realmente ser tu pastor. Él es el gran pastor y Él se ganó ese derecho porque murió en la cruz por tus pecados, por mis pecados. Él lo único que nos pide es que atendamos su voz. Y yo te pregunto, por favor, discierne. No seas tener esa sordera espiritual y te dejes confundir por el enemigo. Hay muchos que siguen otras voces de odio, de rencor, de muerte, de necesidad, de temor, de pánico. Como en la época de Jesús, una multitud desamparada, desesperada, llena de temor, que no tenía pastor. El Señor te ofrece hoy que sigas su voz, que atiendas ese llamado y que no te conviertas de esas otras ovejas que irán al desfiladero y que irán a condenación eterna. El Señor nos ama. El Señor vino personalmente en la vida de Jesús y Él quiere darnos lo mejor, los mejores pastos, el mejor alimento, el mejor sustento. Él quiere darnos la mejor protección. Pero hay algo que nos dio el libre albedrío y es tu decisión de realmente atender la voz del pastor, de Jesús, y de seguirle, de obedecerle, de someterse a su palabra. Padre, te pedimos perdón en el nombre de Cristo Jesús, porque hemos sido ovejas rebeldes, llevadas de nuestro parecer, queriendo establecer nuestro propio camino y rechazando tu camino. Señor, egoístamente, de una manera interesada, únicamente te reclamamos la provisión, te reclamamos la protección, pero rechazamos tu dirección. Perdónanos, Señor, oh Dios. Permítenos, Señor, oh Dios, volver a tu redil, volver a tu rebaño, Señor, y humildemente como ovejas mansas, Señor, exponernos para que tú sanes nuestras heridas, para que tú nos liberes de las ataduras, de la esclavitud del diablo, que ese es el ladrón que vino a robar, matar y destruir. Padre, tú viniste y ofreciste. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Padre, gracias por tu infinita misericordia. Señor, sabemos que aunque somos cegatones, tenemos la tendencia a desviarnos, pero tenemos al Espíritu Santo que siempre estará dispuesto a regresarnos. Yo te invito para que tú alabes y glorifiques a Dios y le des gracias al Señor, no solo por la dirección que te ofrece, sino por la provisión. Y qué no decir de la protección que en este tiempo necesitamos. Padre, Jehová es mi pastor, Jesús es mi pastor y nada me faltará. Te alabo, Señor, te bendigo, te glorifico y te salvo y te doy gracias. Escuchemos esta canción
una versión linda, nueva, moderna de el Salmo 23 para que terminemos y en un instante regresamos. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Oh, tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Aunque pase por el valle de la sombra y muerte, ya no temo, yo confío, tú estás conmigo. Y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme. No me olvidas y me encuentras y nunca te rindes. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue y te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Bueno, qué canción tan hermosa.
Hoy nos trae a la realidad de esta canción el Salmo 23. Y lo fundamental de la canción es, dice, Él guía mis pasos. Y como consecuencia de guiar los pasos, viene la provisión y la protección. Hoy podemos decir entonces, Jehová es mi pastor, Jesús es mi pastor, y nada me faltará, porque primero, dirige mi vida. Segundo, provee y protege. Pero lo principal, lo más importante, es que Él dirija tu vida y mi vida. Yo te invito para que dejes dirigir tu vida, para que entonces venga la provisión y la protección. Que la bendición del Padre, que la bendición del Hijo y del Espíritu Santo esté contigo siempre, como así Él lo prometió. Y que la paz de Dios gobierne tu corazón. Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias por permitirnos compartir este mensaje, por entrar a sus hogares y bueno, escuchar que esta palabra transforme tu vida y te lleve por caminos de bendición. Un abrazo. Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos el miércoles en el seminario de finanzas y el viernes en la vigilia. Dios les bendiga, Dios les guarda.